Bien. ¿Cómo anduvieron? ¿Intentaron hacer el ejercicio? ¿No les salió? ¿No tuvieron tiempo? ¿O tuvieron tiempo y no salió? ¿Cómo fue? ¿Qué experiencia tuvieron con el jefe empleado? En mi caso yo lo empecé a hacer, pero después por falta de tiempo no lo dejé. Hice las clases, los métodos principales y nada, lo dejé ahí a media los métodos que pedían. Así que Ah, bien, bien ahí, arrancando. Este, intentando. intentando, bien, bien, eso es lo importante, intentar. ¿Alguien más que lo intentó hacer y no salió o eh, que se Mira, trabó? yo, pero eso a mí me cuesta. A mí me está ¿Costó? costando un poco, la verdad. Un poquito. Estoy luchando. Que cómo, o sea, qué pasos seguiste, por decir algo, para ver qué, pues la idea es que lo vamos a ver hoy, pero qué pasos seguiste para intentar hacerlo, no Y sé. yo intento hacer así como los estás haciendo vos, pero nada, todavía me pierdo con algunas cosas. Más que nada en cómo crear bien las funciones. Es como que me olvido de cómo crearlas, por decirlo de una manera. Y bueno, ahí es como que pateo un poco, pero qué sé yo. Es un poquito más de práctica capaz. Yo, profe, a mí me salió, pero bueno, lo que hice más que nada para hacerlo, primero lo cargué en el IDE y cuando me empezó a tirar los errores, empecé a corregir. Ah, está Así, bien, así lo fui haciendo, digamos, por fui prueba y creando error, los métodos, veía claro. donde me marcaba error, iba creando los métodos, iba viendo si pedía información o no, bueno, y ahí a poco lo fui haciendo hasta que le fui encontrando la vuelta. Sí, claro. Hasta que me Eh, salió, pero tuve como 3 horas para hacerlo, digamos, tuve un ah, rato. claro, genial. Si No en un sé si es la mejor principio, manera de hacerlo, pero bueno, sí, me- me- van a encontrar que, como es una nueva forma de pensar esta de objetos, van a encontrar como que le sucede que justamente eso, no saben si están yendo por el buen camino, si no, si están aplicando bien el paradigma, entonces va a pasar eso, que al principio los diseños quizás que hagan no van a ser de todo reusables o todo lo que uno quiere que tenga un buen diseño orientado a objetos y se van a dar cuenta cuando hagan un segundo proyecto o les pidan algún cambio. O sea, yo lo que voy a tratar de darles o sea, en el tiempo que vamos a tener es o sea, toda la información para evitar que vayan por un camino o sea, para que tengan que eh, rehacer mucho de su código, como que tengan ciertos tips o ideas o una especie de sensación de lo que es un buen diseño para que después lo traten de aplicar. O sea, son como reglas básicas que uno dice, ah, bueno, estoy haciendo esto, no está pasando esto, entonces con eso se van a dar cuenta si están haciendo un buen diseño o un diseño que no está del todo bueno. Eh, Hoy vamos a ver, o sea, cada ejercicio tiene un objetivo. Este de la clase pasada es que ustedes puedan ver que un objeto, ¿no? Puede tener otro objeto adentro, o sea que y así sucesivamente. Y que vos le podés pedir al objeto como que ves de afuera cosas que tiene el de adentro. Entonces, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo hacer que un objeto tenga otro objeto y vos le puedas pedir cosas al objeto padre, por decir, al objeto que contiene al otro? Eso va a pasar mucho. O sea, en objetos pasa un montón, que vos tenés un objeto adentro de otro, adentro de otro, adentro de otro. Entonces, es como que el objeto de afuera te esconde el de adentro, pero vos interactúas con el de afuera. O sea, tenés como el control. Yo siempre voy a repetir esto de control remoto, ¿no? Tenés el control remoto del de afuera y conoces solamente lo que hace el de afuera. Eh, Así que bueno. ¿Qué quieren hacer? Les doy dos opciones. ¿Quieren tener una semana más para ver de intentar hacer este ejercicio o lo vemos entre todos? Porque la idea es que lo intenten hacer para que se traben o lo puedan como te pasó a vos, Fernando, que tuviste 3 horas pero lo sacaste.
Entonces Sí, sí, quizás sí. si no tenés ese proceso o esa oportunidad, después si te dicen, bueno, esto se hace así, después como que no, es un poco más, Sí, no, no no es se lo aprende. mismo, sí. No es lo mismo, claro. Si no lo pensás, no es lo mismo Claro, que eso es lo ahora. que pasa. Sí, sí, sí. Entonces, esa es la macana de verlo. O sea, lo podemos ver. Yo pensaba verlo entre todos, pero quería preguntarles a ver qué opina la mayoría si lo vemos, porque la verdad que es imposible resolver o en realidad no tuvieron tiempo y bueno, en una semana más quizás sale o lo pueden hacer. Profe, Sí, encima la semana que viene es feriado el viernes. no me digas. Le digo. ¿Cómo? A Ah, ver, Sí, Claro. sí, el 7 es es feriado. verdad. feriado. Es feriado con fines turísticos, porque el Ah, viernes mirá es ¿Verdad? jueves vos. también. Ujú. Mirá. Eh, Como hay una expresión que Hay me... algunos viernes que son feriados. ¿Eh? Creo que hay 3 o 4 viernes feriados. Hay algunos viernes que no son feriados. Claro. Vamos a Igual pedir yo al había, profe o del sea, jueves que le dé la hora. no tenemos tantos, ¿no? Había visto que, va, yo hice el cronograma y dije, bueno, estos son los feriados que hay, pero van agregando feriados en el medio, ¿no? Tenemos el feriado para hacer Sí, creo ejercicio. que había como 2, 3 feriados más, además de el que viene. Ah, macana. No, no quieren, no quieren que aprenda objetos ustedes. Están, conspirando. Los sábados, no hay problema. Y bueno, lo movemos al sábado. Por lo que Claro. estoy viendo, este viernes que sigue, el viernes 7, después, bueno, noviembre no, y el viernes 9 de diciembre, que creo que es fines turísticos también. Claro, por el Día de la Virgen, que es el 8. Que es el Claro, 8, claro, está exactamente. bien. Bien. Bueno, yo voy a También. voy a, en base a esto voy a... Igual teníamos unas clases que hemos dejado para el final, que era lo de ordenamiento, etcétera, que bueno, esas son las que podemos llegar, entre comillas, a sacrificar si vemos que no llegamos. O sea, al objetivo que quiero llegar es que tengan todas las herramientas para hacer el juego, porque es el objetivo de la materia, ¿no? Entonces, si no llegamos a dar, o sea, eso seguro lo vamos a llegar a dar. Si vemos que nos quedamos sin tiempo, bueno, dejaremos eso otro afuera, que era el tema de búsqueda, ordenamiento y complejidad, que son temas importantes, no deja de ser importante, pero bueno, eh, no quiero, esto es más importante que eso, en orden de importancia. Bueno, así que ¿qué prefieren? ¿Que lo hagamos en todos juntos como para ver, pensar entre todos cómo se piensan objetos o lo dejamos para que lo piensen? Porque van a tener dos ejercicios, ojo al piojo. Esta clase tienen un ejercicio más. Así que tienen este más el otro que viene esta clase. Podríamos, profe, ya que viene un feriado, digo yo, no sé qué le parece al resto, hacer este y que Sí, nos quede el otro, porque si no es como que va a por ser ahí mucho. estoy trabada, por ejemplo. Se Es un traban. montón. Dale. Bueno, dale, hagamos este entre todos. Dale. A ver, yo tengo acá en el Google Drive la clase, lo que tenía planeado para hoy. Estoy con mi cuenta de... Sí, está bien. Drive. Este. Bueno, bien. Esto es lo que tenía pensado para ver hoy y tenemos para ver esto. Clase 7, en realidad, bueno, clase... bueno, lo que quería ver en esta clase era dudas del TP8, empleado jefe, ¿no? Después ver dudas de lo que vimos la clase pasada, de pasaje por copia y parámetros, que armé algunos slides más. Y después ver el capítulo 18, 19 y 20 del libro. Hasta la página 247. Soy bastante optimista en esta clase. Y los elementos necesarios para el TP8, que el TP en realidad 8 no. O sea, porque estamos como desfasados como dejé algunas clases para el final, sería el TP número 4, sería la empresa de software. Así que bien, bueno, vamos a arrancar. Dudas del empleado jefe. Vamos a ver ese primero. A ver. Vamos a agrandar la letra. Pap. Bueno, este ejercicio, si bien parecía bastante cuco, es muy sencillo. O sea, lo que habíamos visto en la clase anterior
era que vos podías tener un objeto adentro de otro, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver lo que había que hacer en este ejercicio. Acá tenemos la descripción. Pa, pa, pam. Descripción, que era la siguiente. Tenemos ejercicio número 3, el jefe y su único empleado. Entonces era un empresario que necesitaba un sistema para cargar sus datos y los de un único empleado. Esto es lo que había que hacer. Los datos que quiere cargar tanto de él como el de su empleado son nombre y edad. Y luego necesita tener la posibilidad de despedir al empleado, contratar uno nuevo y mostrar información cargada. En una primera charla nos indicó que quería un menú con lo siguiente, ¿no? Bienvenido a la empresa Acme. Y acá están las opciones. Cargar jefe, contratar empleado, despedir el empleado, mostrar información del jefe y salir. Estas son las opciones que tenía nuestro sistemita chiquito. Entonces, bueno, acá tenemos lo que tiene que hacer cada método, ¿no? Cada función. Cargar jefe debe pedirle al usuario el nombre y la edad del jefe y guardarlo en el sistema. Esa sería la primera acción. Contratar empleado debe pedirle al usuario el nombre y la edad del empleado. Y acá es donde vienen las condiciones. Si el jefe ya tenía cargado un empleado, se debe imprimir un mensaje de error. Ya tiene cargado el empleado, ¿no? Ya tiene un empleado contratado. Y si se puede cargar el empleado exitosamente, se tiene que imprimir, se contrató el empleado con él. O sea, en esta opción 2 es para contratar al empleado. Fíjense que acá es cargar jefe es la 1, contratar empleado es la 2, despedir empleado es la 3, que también acá tienen explicado lo que hace. Si lo puede despedir, tiene que imprimirse despidió al empleado, y si no, no tiene empleados contratados. Y por último, mostrar información del jefe, que acá es donde se empieza a ver la relación entre un objeto y otro. En este caso, si el jefe tuviera un empleado, tendría que imprimir el tipo, o sea, el tipo de objeto, ¿no? Tipo jefe, nombre Pedro, edad 45. Datos del empleado, tipo de empleado, nombre Pablo, edad 30. Y en caso que no tenga empleados, imprimir los datos del jefe y no tengo empleados a cargo. Y acá es donde está la ayuda. Siempre van a tener dos partes, ¿no? O sea, lo que hay que hacer y la ayuda. Ya se encuentra implementada la clase que arranca el programa y obtiene los datos del usuario, llamada inicializador, que es esta de acá. Crear dos clases, jefe y empleado. Esto es lo primero que tienen que hacer, ¿no? O sea, crear una clase de jefe y empleado. Entonces, de cajón ya saben que tienen que crear estas dos clases. Acá les da otra ayuda. Jefe debe tener como atributo a la clase empleado. Entonces, de cajón sabe que tienen que poner un atributo adentro de la clase jefe con un empleado. Esta es la parte nueva, ¿no? Como un objeto puede tener otro objeto adentro. Y acá alguna ayuda más, ¿no? Trata de primero implementar las clases para que compile y puedas arrancar el programa y luego correr el test una única vez para ver cómo deben ser las salidas. Para simplificar el ejercicio no se requieren validaciones, ¿no? O sea, todo lo que es alguna validación de la edad y todo eso no se requiere. Entonces este es el ejercicio, que si bien parece medio largo, en realidad es bastante sencillo. Y después, lo segundo que ustedes tienen que hacer es, bueno, voy a ver qué hace la clase inicializador, o sea, tratar de entender qué hace esta clase. Y justamente acá tienen las opciones, ¿no? O sea, acá arranca el programita. Fíjense que acá llama un método mostrar menú. Mostrar menú le indica la opción que quiere, 1, 2, 3 o 4, no hace más que eso, ¿no? O sea, fíjense que acá está como separado ya lo que hace el programa. Y después tiene la opción 1, crear jefe. O sea, crear jefe, la opción 2, contratar empleado, la opción 3, despedir empleado, y la opción 4, mostrar información de jefe. O sea, tienen cada una de estas opciones o funciones dentro de una de estas cada una de estas. Profe, Sí, adelante. te puedo hacer una consulta que me llamó la atención. Dale. ¿Por qué los métodos están con private, con privado? Estos métodos que están abajo. Buena pregunta. En este caso, como esta es la clase que arranca todo,
no hace falta que estén públicos porque los usás dentro de esta misma clase. Sería como la clase que usa, en realidad, es como la clase que arranca. Se puede separar esto, pero no quería en estas etapas iniciales complejizarlo, o sea, como para que ustedes puedan ver en esta clase todo lo que hace el inicializador, que es lo que arranca el programa. O sea, quería que vean Bueno, todo acá adentro. está bien, pero nosotros hemos hecho otros que estaban públicos, ¿no? Claro. ¿O me Las que equivoco? están, claro, el tema es que vos necesitas que sea público para poder llamarlos desde otra clase. O sea, Está bien. por decir algo, esta clase que inicia, entre comillas, ahora después van a ver que no está bueno que sean private y static, todas estas cosas, pero está hecho por un tema de simplicidad para ustedes. O sea, esto es lo que Ok. arranca todo, pero después ustedes tienen que de acá para atrás, tienen que hacer las cosas como corresponde. O sea, Ok. se podría haber puesto acá public, pero en realidad no va a variar, porque como yo llamo las cosas de acá adentro, No, no está bien, tiene no, te sentido. preguntaba porque me Te llama la llamó, atención, claro, sí, me sí. llamó la atención, digo, no sé por qué motivo. Incluso acá tienen static también. Static es porque yo no estoy creando una instancia de la clase. Entonces, por eso es estático. Y Ok. ustedes no lo usan la static todavía. Eso lo vamos a ver si llegamos la clase que viene. Así que todavía no. Entonces, lo que Ok. tienen que ver de acá, muy bien igual la pregunta. ¿Por qué? Eso cuestionense todo. Está bueno eso de cuestionarse. ¿Por qué acá es privado y allá es público? Cuestionense esas cosas. Entonces, lo que hacemos acá es como preparar la fachada del programa, ¿no? O sea, de manera que funcione, que ustedes lo puedan tener andando. Y después en cada una de estas funciones van a tener ayudas de lo que tienen que hacer cada clase. Fíjense que acá, por ejemplo, crear jefe, ¿no? Acá lo que hace es crear un nuevo jefe, ¿no? Entonces, cuando ustedes arranquen este programa, fíjense que voy a correr los test por decir algo. Se tienen como varias ayudas de lo que tienen que hacer. Fíjese que dice, mira, che, la línea 41, estás queriendo usar la clase jefe que todavía no la tenés creada. Y fíjense que acá pasa lo mismo. Querés crear un jefe que no tenés creado. Entonces, como bien decía la descripción, lo primero que conviene hacer es crear las clases jefe y empleado, ¿no? Como para tener estas dos clases creadas. Entonces vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a arrancar a hacer eso, justamente, crear la clase jefe y la clase empleado. Bien, a ver, déjenme ver un toque. Bueno, bien. Entonces, jefe dice que... ¿qué es lo que tenía que hacer jefe? Crear dos clases, jefe y empleado. Entonces vamos a crear una clase jefe. Vamos a hacerlo con el browser y así lo tenemos todo junto acá. Podemos hacerlo con el IDE también y pasarlo, pero podemos hacerlo con el browser también. Bueno, ¿cómo hacemos para crear una clase acá? Clic derecho, correcto. Clic derecho, muy bien. Clic derecho, new, new file en este caso. Y acá le ponemos jefe.java, ¿no? Cuando la clase jefe. Acá, cuando lo hacen con el browser, es como que lo tienen que hacer un poco más a mano, porque el browser, fíjense que les crea vacío. O sea, no les crea... Está bueno esto igual, porque ustedes aprenden qué es lo que tienen que escribir. O sea, acá están creando un archivo vacío, que si lo hacen con el IDE les va a crear todo automático, el public class, etcétera. Pero si lo hacen así, aprenden cómo ustedes lo tienen que tipear. Entonces, bien, ¿cómo? En este caso, ¿qué tendría que poner para que esto sea una clase? ¿Qué tendría que escribir? Una clase pública, ¿no? Public class. Public class, muy bien. Public class. ¿Y qué nombre El tiene que paquete, tener? Sí, el paquete el pa- falta, ¿no? hay que indicarlo el paquete primero, ¿no? Hay que indicar el paquete. ¿Cuál sería el paquete en este caso? Domain. Domain, muy bien. ¿Eso se entiende? ¿Todos lo entienden? ¿Por qué hay que poner esto ¿Se package domain? pone domain por default o
No, fíjate que O acá, con algo en especial. porque está dentro de la carpeta domain. Fíjate que dice domain ahí. O sea, esta Excelente. no tomes Ok. como... Pero esta, como está dentro de la carpeta domain, tenés que poner, bueno, esta clase pertenece a la carpeta domain. Ok, si la carpeta de esa domain se llama Pepe, hay que Eso agarrar el mismo, package Pepe. package Ok, Pepe. Lo mismo pasa en el IDE. gracias. En el IDE exactamente pasa lo mismo. Entonces acá ponemos public class, el nombre, ¿no? El nombre tiene que coincidir con el nombre de la clase, ¿no? Jefe. Entonces ponemos jefe. Abrimos comilla, perdón, comilla no, abrimos llave, cerramos llave. Bueno, acá ya tenemos creada la clase jefe. Y lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a la descripción a ver si nos da algún dato más de qué tiene que tener la clase jefe. Acá nos Perdón, dice... Juan, ¿está grabando? Sí, está grabando. Sí, Gracias, sí, disculpa. sí. La clase jefe dice que tiene que tener como atributo a la clase empleado, pero además nos dice que un jefe, acá arriba, tiene un nombre y una edad, ¿no? Porque cuando cargan un jefe, le tiene que pedir el nombre y la edad del jefe para guardarlo en el sistema. Entonces lo que podemos inferir es que el jefe va a tener un atributo en nombre y edad con estos datos. Y además podemos inferir eso con el inicializador. Fíjense que cargar jefe, ¿no? Crear jefe. Fíjense lo que hace acá. Crea un objeto, una instancia de jefe, y después le setea el nombre y le setea la edad. Entonces, ¿eso que nos hace inferir? ¿Qué va a tener jefe? El nombre y la edad. Un nombre y una edad. Entonces ya podemos agregar eso. Vamos a jefe. ¿Y cómo agregamos el nombre y la edad como atributo? Era head nombre, ¿Cómo? get nombre era. Claro, pero primero tenemos que definir los atributos. ¿Se acuerdan arriba de todo? De la clase, tipo, El private definir. y el string. Y después el int. Eso mismo, atributos. Acá Para las ponemos variables, básicamente. eso, las variables, exactamente. ¿Qué poníamos? ¿Public o private? Los atributos. Private. Private, muy bien, Private. private. Eso era si no se quería que esos datos se modifiquen, ¿no? Claro, Sí, y era una buena práctica poner todos los atributos como privados. Que no se puedan acceder desde fuera de la clase. Modificarse Exacto. se puede modificar con get nombre, get edad, pero solo la propia clase. Exacto, ahí como dijo Lucas. Entonces, ¿de qué tipo de datos sería el nombre? String. String. String, ¿no? Entonces String. ponemos string. Nombre. Sí. ¿Qué otro más? Edad, ¿no? ¿Qué tipo de dato nos conviene que sea edad? Int. Int. Ahí está. Y vamos a quedarnos por ahora con esto. Entonces, si yo necesito de alguna forma poder asignar el nombre y la edad desde afuera de esta clase, ¿qué tengo que hacer? Y no quiero poner esto como público. ¿Qué debería hacer? Con el set, ¿no? Con el setter, ¿no? Poner un setter Sí. exactamente. Yo ya lo tengo listo acá para no tepear tanto. El setter era, digamos, como dejar la puerta abierta, ponerle. Claro, ahí está. Es como que pones una puertita para que te puedan setear eso. Para llamar a eso lo tenés que hacer con el get. Y si querés obtener, tenés que tener un getter. Está muy bueno lo que dijiste. O sea, vos por default tenés todo cerrado tu casa. Y ponés puertas donde vos querés. Tipo, bueno, acá voy a poner una ventana, acá pongo una puerta. Pero por default, por defecto, tu casa está toda cerrada. Y vas poniendo ventanas por donde vos quieras o puertas por donde que vos quieras. Entonces acá, si vos querés, en principio vamos a querer setear el nombre desde afuera. Entonces tenemos el setter, ¿no? De nombre. ¿Y qué otra cosa más vamos a querer setear desde afuera? La edad. La edad. La edad. Muy bien, y ponemos un setter de edad. Bien. ¿Qué otra cosa más? Y después acá nos dice... acá podemos ir en paralelo, ¿no? Viendo qué va a tener, por ejemplo, en este caso tenemos... El inicializador va a decir, bueno, va a crear un nuevo jefe, va a setear un nombre, va a setear una edad y va a retornar un jefe. Teóricamente, si yo corro de vuelta este programa,
trato de arrancarlo, estos Ahí, errores deberían sale. desaparecer, porque ya tengo la clase jefe y ya podría tener el setter y el getter, ¿no? Entonces si yo la corro de vuelta, vamos a poner, en principio con run me alcanza. Con run me alcanza. Fíjense que acá ya no hay más errores. O sea, quiere decir que pudo reconocer que hay una clase jefe y en principio pudo reconocer que hay una edad, un setter de nombre y un setter de edad. O sea que todo esto podría llegar a ser ejecutado. Fíjense que los errores empiezan acá ahora, en la línea 53. ¿Por qué hay un error ahí? Porque tengo que crear también empleados. Exacto, tenés que crear empleado. Entonces podríamos hacer eso, crear la clase empleado. ¿Les parece? Sí, Bien, entonces botón derecho. ¿Cómo hacemos para crear empleado? botón derecho. Botón derecho, new, file, New file. Y ahí empleado.java. empleado.java. Ahí está. Y acá es bastante parecido. Vamos a poner doble clic acá en empleado. En principio tenemos que poner el package, ¿no? Porque estamos Sí. adentro de domain. Bueno, package, Package, domain. domain. Perfecto. Para crear una clase, ¿cómo hacemos? Public class, Public class, empleado. empleado. Abro y cierro. Y de vuelta, lo mismo. Si nos fijamos en la descripción, contratar empleado también tiene un nombre y una edad. O sea que empleado también tiene un nombre y edad. Y si vamos al inicializador, cuando carga el empleado, tiene un setter de nombre y un setter de edad. Así que empleado va a tener lo mismo. Dos atributos. Copiaría. ¿No? Sí. No, copiaría lo del jefe. Copia, muy bien, ya querés ahorrar, querés ahorrar tiempo, está bien. Muy bien, perfecto. Copias acá. ¿Les parece hacer eso? Copiamos todo eso y lo pasamos allá. Hacemos el copy paste pattern. Sí. ¿Sí? Ahí está. Copy. Ahí apreté control C para copiar. También puedo hacer botón derecho copy. Y vamos acá. Al empleado. Botón Control derecho. V. Paste, ahí está. Entonces tenemos ahí el nombre, la edad. Set nombre, set edad. Y parece que va todo joya. A ver. Empleado. Bueno, y lo que haría ahora, bueno, voy a correrlo de vuelta a ver si este error desapareció, ¿no? Como para ir viendo si en algún punto voy avanzando con el tema de lo que se pide. Bueno, fíjense que hasta ahora todo esto lo reconoció porque no hay errores de acá para arriba. O sea, todo esto anduvo. Y ahora me dice que hay un error en la línea 59, que es justamente contratar empleado, ¿no? O sea, espera que jefe tenga un método contratar empleado. Y en la descripción nos dice lo mismo, que jefe tiene que tener una forma de contratar un empleado. Y le tiene que pedir el nombre y la edad. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Qué le podemos agregar a la clase jefe? La función. Claro, el método, exactamente. Voy a necesitar agregarle un método para poder contratar un empleado. Y una ayuda de la firma del método. La firma es como la parte de arriba, sería como esto. Esto es la firma. Todo esto es la firma de un método, que está compuesto por el nivel de acceso, lo que retorna el nombre y los parámetros. Esto de arriba se llama firma del método. Entonces lo que puedo hacer ahora es tratar de completar todas las firmas que necesito para tener la estructura general de mi programa. O sea, antes de ponerme a implementar, puedo llegar a tener todas las firmas armadas como para que de alguna forma mi programa corra y poder abocarme a la tarea de programar cada una de las funciones que tengo que lograr. O sea, lo que quiero lograr con esto es que vayan viendo cómo es el mecanismo, o sea, de cómo se piensa a veces en objetos. Se piensa como se va pensando los objetos que necesito, los atributos, las funciones, y después recién programo las funciones, recién programo lo que van a hacer. A veces se hace en paralelo, pero esta forma de pensar es como de arriba hacia abajo, ¿no? Sería como top-down. Primero, ¿cómo era? Primero, claro, vos pensás, tenés que hacer un sistema, entonces decís, bueno, voy a necesitar tal cosa, tal otra,
Entonces decís, bueno, voy a necesitar tales objetos que interactúen entre sí. Una vez que tenés los objetos, decís, bueno, a ver, ¿qué objeto, qué métodos tendría? O sea, ¿qué datos tendría y qué funciones tendría? O sea, ¿qué atributos y qué métodos? Entonces, una vez que programás eso, o sea, que definís las firmas de lo que vas a hacer, recién ahí quizás empezás a programar las funciones. También se puede hacer, esa sería como top-down, tipo de arriba hacia abajo, o sea, de lo más general a lo más particular. Hay otros problemas que requieren bottom-down, bottom-up, o sea, programar primero las funciones y después ir creciendo para afuera. Esa es otra forma. Y a veces se hacen paralelo, o sea, cuando tenés problemas muy complicados, lo abarcás de una técnica top-down o bottom-up, pero siempre, o sea, perdón, top-down es como de arriba hacia abajo y bottom-up es de abajo hacia arriba. O sea, de arriba hacia abajo me refiero a lo más general, a lo más particular, y de abajo hacia arriba me refiero a lo más chiquitito, programar una función y después ir creciendo. En este caso estamos haciendo de arriba hacia abajo, ¿no? Estamos creando las clases, creando las funciones y por último implementando lo que hay que hacer. O sea, como para que vean cómo es esa forma de pensar. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí o los perdí? A ver, ¿están ahí? ¿Del chat? Todo de vuelta, profe. Estamos. No, ¿Sí? mentira. Bueno. Sí, estamos, profe, estamos. Entonces, la idea ahora, o sea, lo que yo quiero lograr es que vean todo esto, la descripción, y traten de lograr todas las firmas, ¿no? O sea, todo esto de manera que el programa arranque, aunque sea. Entonces, con esto ya dicen, acá tengo que crear un método que llame contratar a empleado. Tengo que crear un método que sea despedir empleado. ¿En dónde? Y mirá, en jefe. En jefe tienes que tener un método de despedir empleado. Y así sucesivamente. Entonces, acá nos está diciendo que vamos a tener en jefe un método contratar empleado que va a recibir como parámetro un empleado. Entonces fíjense que acá es donde se empieza un poco a complicar. Uy, ¿cómo puedo tener un método que llame contratar empleado que reciba a un empleado? Fíjense que acá le estoy pasando un empleado. No le estoy pasando un string, un entero. Le estoy pasando algo que yo construí. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Decís, bueno, voy a hacer eso. A ver, voy a agregar un método en jefe que sea... fíjense que no parece no retornar nada contratar empleado. Entonces, ¿qué sería? ¿De qué tipo sería el método? Si no retorna Void. nada. Un void, ¿no? Voy. Entonces voy a hacer acá. Acá en jefe. Un public void. A ver, ¿qué era? Contratar empleado. Voy a copiar esto. Copio esto. Lo pego ahí. Así ya no me equivoco ni siquiera en la contratar empleado. Y esto va a recibir algo de tipo empleado. Entonces, ¿cómo hago para que esto reciba un tipo de dato empleado? O sea, ¿qué tendría que poner acá? Entre los paréntesis. A ver. Empleado. Muy bien. Empleado en mayúscula, porque es una clase. Y el nombre de mi variable le puedo poner así, empleado. Bien, esto entonces va a recibir un empleado y va a hacer algo con eso. O sea, en principio cumple lo que el inicializador pide, que es necesito un método que sea contratar empleado. ¿Qué otro método más tenemos? Despedir empleado, ¿no? Fíjense. Sí. ¿Y este qué va? ¿Cómo les parece que va a ser? Y va a ser similar al de contratar empleado. Va a ser similar, muy bien, pero no recibe nada. Fíjate que no recibe nada. Así que podríamos decir que sería algo como esto. Public void, despedir, empleado, no recibe nada y hace algo. Lo cual tiene sentido, porque como tengo un único empleado, no hace falta que me digas qué empleado tengo que despedir. Yo ya sé cuál voy a despedir porque es el único que tengo. Así que tiene sentido. Y después voy a tener otro, fíjense, obtener datos. Jefe.obtener datos. Entonces, voy a agregar eso. También. Public void. Este en realidad, fíjate acá que imprime lo que este método devuelve. Así que, ¿qué les parece que devuelve esto? Un string. Un string. Muy bien, entonces puedo poner
public string, obtener datos, ¿no? Sí. Y ahí va. Bueno, creo que tengo todos hechos los que tengo que hacer. A ver, tengo jefe con contratar empleado, despedir empleado, obtener datos. Lo que voy a hacer ahora es correr mi programa. Vamos a correrlo para ver si... línea 26. Fíjense que acá les reporto un error. Cuando les reporta errores, dice, mirá, en la clase jefe tenés un error en la línea 26 y tenés un missing return statement. ¿Qué les parece que está faltando? La línea 26 de jefe. ¿El nombre del jefe no? No, el retorno de la Claro, información. exactamente, porque está diciendo, che, esto retorna un string, pero no está retornando nada. Para que esto siga adelante, ¿qué podemos hacer para que no falle por ahora? Yo creo que le creé Un una retorno variable. nulo. Sí, una opción es la de la variable, muy bien. Le Y creé otra, una variable y se la retorné, digamos. bien, O, y una opción más ¿Y si fácil, retornás un texto vacío? podés ¿no? retornar un texto Un vacío. nulo. Y la otra más fácil, retornar nulo, que es nada. Null. Esto es retornar Sí. nada, tipo la misma nada. Exactamente. Muy bien. Vamos a correr. Bueno, fíjense que arrancó el programa. Bienvenido a la empresa ACME, ingresa opción 1, 2, 3, 4. Ah, qué grande, anda en mi programa. Bueno, opción 1, cargar jefe. Me pide el nombre, Pablo. Me pide, ¿qué más? La edad, 15. Edad. Fíjense que parece que anda esto, es una maravilla. A ver, mostrar información, 4. Null. Está bárbaro este programa. Bueno, salir. Bueno, con esto lo que logramos es tener el esqueleto del programa. O sea, ya tenemos lo que tenemos que programar. Tenemos que programar contratar empleado, tenemos que contratar despedir empleado y tenemos que contratar o obtener datos. O sea, ya tenemos el esqueleto armado. ¿Cómo lo ven hasta ahora esta parte? Bien. ¿Sí? A ver, chat, dice algo. ¿Alguno que putee? No, solo todos los viernes. No, bueno. Bueno, una vez que tenemos el esqueleto, ya podemos empezar a programar, a programar los métodos. Entonces, fíjense, contratar empleado, ¿qué habría que hacer? Contratar empleado debe pedir el usuario el nombre y la edad del empleado, ¿no? Que es lo que hace el inicializador. Fíjense que contratar empleado me pide un nombre y una edad. Después crea un empleado con esos datos, setea el nombre y la edad en el objeto empleado y le llama al método contratar empleado del jefe y le pasa a ese empleado. Entonces, con estos datos que tenemos acá, ¿qué les parece que habría que hacer en este método contratar empleado? Hay que colocar el nombre y la edad del empleado. Claro, pero eso ya lo está haciendo acá. Fíjate que esta clase inicializador está creando un objeto empleado, le está diciendo, che, dame el nombre, llama al setter y le pone al empleado el nombre. Después, dame la edad, llama al setter y le da la edad. Y lo único que hace después es hacer jefe, punto, contratar empleado y le pasa al empleado. O sea, acá armé el objeto, fíjense que acá armé el objeto. Y una vez que armé el objeto, hago jefe punto contratar empleado y le paso al empleado. Entonces, ¿qué debería hacer teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta... A ver, que hay alguien que entró. Ahí está. Teniendo en cuenta eso como ayuda y esto de acá, contratar empleado. Fíjense que acá hay un condicional. Si el jefe ya tenía cargado un empleado, se debe imprimir un mensaje de error. Ya tenés un empleado. Y si se puede contratar el empleado exitosamente, se debe imprimir, se contrató el empleado con éxito. Y hay una ayuda más. Sí, adelante. No, que se tiene que imprimir eso, que el jefe ya contrató empleado. Claro, y hay una ayudita más que es esta. Fíjense qué dice ahí. Jefe debe tener como atributo a la clase empleado. Ahí está. Está faltando el atributo empleado en la clase jefe. Eso. Estoy apuntando con el dedo a la nada, pero es eso. No, yo no lo quería decir antes porque después si no me acusan de spoilear la clase. Muy bien, muy bien. No quiero que me pase lo de la Genial. clase. Ya quedé traumada. Pobre, no.
esperando que alguno lo diga. ¿Vieron cómo termina la serie? No, mentira. Handmaid's Tale, ahora cómo terminamos. Bueno, private. Entonces, ¿cómo agrego acá está el kit de la cuestión de este ejercicio. ¿Cómo agrego un atributo a jefe? ¿Cómo le agrego un atributo que tenga la clase empleado? ¿Qué escribo acá? Era get. No, primero tengo que agregar el atributo. Acá arriba, fíjate. ¿Qué agregaría? Quiero lograr que esta clase tenga un empleado adentro. Sí. Private. Sí, Empleado con mayúscula. Empleado. ahí está. Entonces acá Empleado con- Empleado. acabo de lograr la magia de que jefe tenga la posibilidad de tener un empleado adentro. O sea, jefe tiene una instancia, una única. O sea, tiene un único empleado. Y ahora, en contratar empleado, ¿qué podemos hacer? O sea, esto va a recibir un empleado. Y tenemos que hacer esto. Si el jefe ya tenía un empleado cargado, tiene que decir esto. Y si no tenía un empleado cargado, lo tiene que cargar. ¿Cómo podemos hacer esto? Lo voy a copiar acá, esto. Profe, el programa entonces en teoría permite contratar un solo empleado. Sí, es una empresa muy, muy particular. En el caso de que se quieran contratar más empleados, se tendrían que crear más objetos de empleados, ¿no? En ese caso, que lo vamos a ver ojalá en 2 o 3 clases, hacemos una lista. Esta clase, en vez de tener un único empleado, tendría una lista de empleados. Sí, exactamente. Ok. Entonces tenemos acá, contratar empleado. Vamos a poner acá. Titit, titit. Contratar empleado de pedir usuario nombre. Y si el jefe ya tenía cargado un empleado, se debe imprimir un mensaje de error. Ya tiene un empleado contratado. ¿Cómo me doy cuenta si ya tenía cargado un... O sea, ¿cómo me doy cuenta si no tengo contratado un empleado? A ver. Empleados igual a Ahí está. Es diferente. Eso mismo. Entonces, ¿cómo pregunto eso? A ver, ¿qué escribo acá? If. If, Sí, sí, empleado empleado. con minúscula, ¿no? es igual a null. Diferente. Yo había puesto diferente a null, pero no sé cómo. es lo mismo. Perfecto, sí. Podemos poner... o podemos hacer la inversa. Si lo puedo... Si es vacío, o sea, si no tengo un empleado, lo contrato. Entonces ponemos igual a null, ¿no? Sí. Si no tengo cargado, o sea, asignado acá un empleado, quiere decir que lo puedo contratar, ¿no? Entonces, ¿qué pondría? ¿Cómo contrato al empleado? ¿Cómo lleno este atributo con esta variable que me mandaron acá? Fíjense esto, ¿eh? Como ayuda. Contratar empleado es igual a empleado. Ok. Claro, yo tengo que llenar este atributo con esta variable. Fíjate cómo hicimos con nombre. Que hicimos lo mismo. Es lo mismo nada más. Es como un setter del empleado, nada más que se llama contratar empleado. Que sería desempleado. Muy igual- bien, dice empleado igual a empleado. Y tengo que imprimir, se contrató el empleado con éxito, ¿no? Sí. Sí. Mira que le quedan 10 minutos, profe. Para que se Eh, corte la. eso es lo que dice la... Uy, macana. Está re cebado Google. Quieren cobrar a toda costa. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a la otra ahora o...? A ver, vengamos No, cuando se corte, si quiere, vamos. pero Bueno, yo cuando se le corte, aviso para vamos. que sepa. Acuérdense, todos, pongo 10 esto, minutos para el cronómetro. pongo esto ahí. Para que me lo copio yo porque... Ahí está. Sí. Listo. Cópienselo por las dudas porque quizás se borra todo esto. Bueno, 9 minutos. Ahora igual va indicando. cuánto va indicando, es en cuenta regresiva. Bueno. Y si lo puedo contratar con éxito, escribo esto, ¿no? Contraté el empleado con éxito. ¿Dónde estábamos? En System Out Print, Eso. Ahí le ponemos esto. Pip. comillas. Perfecto, ¿no? ¿Sí? De lo contrario, ¿qué hacemos? Si ya si no es nulo, ¿qué hay que hacer?
decir que ya tiene un empleado, ¿no? Imprimir System Out Print Line y Sí. poner que ya tiene. Perfecto. Agrego eso, Miguel. Tic. Ya lo tengo ahí. ¿Les parece que quedó bien? Sí, ¿no? Tiene todo el sentido. Esto lo borramos. Entonces lo que hacemos ahí es recibimos un empleado acá. Si es vacío el que yo tenía, lo asigno, este que recibí. De lo contrario, y escribo que lo pude contratar. De lo contrario, imprimo un error. Y ya tengo mi método contratar empleado andando. Ahora, despedir empleados sabiendo este es bastante sencillo, ¿no? A ver quién me lo puede dictar. Arranquemos así, por ejemplo, para unificar. No sería lo mismo, pero con el diferente, claro. Sí, hay que cambiar ahí. ¿No? Podemos hacer así. Si el empleado que... Si no tengo un empleado cargado, si es distinto de nulo, perdón, si tengo un empleado cargado, ¿no? Si es distinto de nulo, quiere decir que lo puedo despedir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Según la descripción. La descripción dice que estas cosas. Se voy a poner acá si todos lo ven. Ponemos ahí. Tutut. Pap. Tutut. Bueno. Si se puede despedir al empleado exitosamente, se debe imprimir, se despidió al empleado. O sea, si yo tenía un empleado acá, o sea, este atributo era distinto de null, quiere decir que lo puedo despedir. ¿Qué tengo que imprimir entonces? Se despidió el empleado, ¿no? Ahí está. De lo contrario, acá tengo algo que me falla. Está. Si yo tenía lleno acá el empleado, tengo que imprimir este error, ¿no? No tiene empleados asignados, contratados. Muy bien. Pongo esto aquí. Pap. Y acá pongo no tiene empleados contratados. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. Perfecto. Ya tenemos ese armado. Y ahora nos queda el último, que es el de mostrar información. Este es como el más quizás complicado, entre comillas, pero es bastante sencillo, porque ya tenemos todo. Esto es lo que voy a hacer. Voy a poner esto acá. Acá tenemos a jefe. Obtener datos. Tutut. Turut. Mostrar información tiene que hacer eso. En caso de que tuviera un empleado, ¿no? Si yo tengo un empleado, tendría que imprimir esto. Y en el caso de que no tuviera un empleado, tendría que imprimir esto. Vamos a tratar de optimizar un poquito. Fíjense que se repite algo acá. O sea, tanto si tengo un empleado asignado como si no tengo un empleado asignado, tengo que imprimir lo mismo. Fíjense. Tengo que imprimir los datos del jefe. ¿No? Sí. Entonces, directamente podemos imprimir eso, ¿no? O sea, tener los datos del jefe. Entonces, hay un tema más. Este obtener datos no imprime directamente, sino que me devuelve los datos en una variable string. O sea, va armando los datos. Entonces, lo que podría hacer es guardar en una variable los datos del jefe. O sea, agregar en una variable que yo voy a crear los datos del jefe, porque yo sí o sí los voy a tener que retornar. Así que voy a hacer eso. Voy a poner string. En vez de retornar nulo, pongo string. Datos. Decir algo. Entonces, ¿qué tendría que hacer para imprimir esto? Voy a poner acá. Esto es hardcodeado, ¿no? En vez de esto, ¿qué tendría que poner acá? Los datos del jefe. Los datos del jefe, ¿no? ¿Y dónde tengo el nombre y la edad? Tengo acá arriba, ¿no? Nombre y edad. Ahí arriba. Entonces, dis.nombre. Dis.nombre, acá, muy bien. Y acá, Más dis.edad. más tic, edad, Edad. más dis.edad. Ahí está. Bueno, y ahora, sí, tengo que hacer una cosa en un caso y no hacerla en otro. Lo mismo. Ah, qué bueno. Entonces,
puedo hacer lo mismo. Puedo preguntar esto. Si tengo un empleado asignado, si distinto de nulo, que decir que hay algo ahí, a esta variable datos, que ya tengo armada, le agrego estos datos del empleado, ¿no? Entonces, podemos hacer así. A los datos que tengo, le agrego los datos del empleado. A ver ahí. Pip. Bien. Y de lo contrario, ahora esto lo vamos a solucionar. De lo contrario, ¿qué tengo que imprimir? Que no tengo datos, ¿no? No tengo datos, no tengo empleados a cargo. Entonces, O sea, va a imprimir que el jefe, va a imprimir lo del jefe. lo del jefe después y no tengo empleados a cargo. Exactamente. Y acá viene algo interesante. Acá viene algo interesante, ¿eh? Bueno, acá tengo dos opciones. Fíjense que yo necesito... Esto ya lo voy a borrar. Acá es como el meollo del asunto. O sea, acá yo necesito imprimir los datos del empleado. O sea, hasta acá viene todo bien. Tipo empleado, nombre Pablo, edad 30. ¿No? Entonces tengo dos opciones. ¿Cómo obtengo desde jefe el nombre y la edad del empleado? ¿Qué opción tendría? Con el get. Hacer un getter, ¿no? O sea, porque yo no tengo getter acá. Necesitaría un getter para obtener eso. Pero... Fíjate que, a ver, quiero ver una cosa en la descripción. Claro. O sea, una opción sería agregarle al empleado los getters para obtenerle el nombre, la edad, y de acá de jefe hacer empleado punto get nombre para acá y empleado punto get edad, ¿sí? Sí, ahí le tenés que indicar la otra clase, ¿no? Exacto. Perdón, me interrumpo. En menos de un minuto. Se corta, o se corta, ta. Bueno, vamos al otro. Bueno, vamos al otro, ¿eh? Vamos. A ver, ¿cuánto falta para este? Y en esta recién entramos. Si son de 1 hora cada uno. Claro, y sigamos con este, para así no nos perdemos. Y de última, cuando se corta el otro, vamos al otro. Sí. Bueno, genial. Igual ponga después el... Hola. ¿Aló? Buenas. Ahí estamos. Excelente, está todavía ahí, bien ahí. Bueno, ¿qué más tenemos para hoy? Hoy tenemos un montón de cosas para hacer, pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Capítulo 18, constructores y sobrecarga de métodos. A ver. Bien. Bien. La otra vez veía un video mío, porque yo vengo grabando las clases de años pasados, y había una alumna que... una muy buena alumna, ¿no? Que bueno, al principio de año no sabía nada de programar y después hizo uno de los mejores juegos. Creo que hizo un Tetris hizo. Con el equipo hizo un Tetris. Y en las clases contestaba todo y agarraban en el chat, decía, ¿cómo es que contesta? ¿Cómo es que tal sabe todo? Y dice, sí, dice, porque leo el libro antes de la clase, decía. Así que se leía el libro antes de la clase, lo cual está bueno, ¿eh? Les aconsejo que lo pueden hacer, leer el libro antes de la clase, porque vamos siguiendo el libro, los temas que vamos dando. Así que bueno. Constructores y sobrecarga de métodos. Hay un tema que sucede cuando empezamos a trabajar con objetos,
que es lo siguiente. O sea, hasta ahora hicimos, por ejemplo, para tener un gato que tiene nombre y largo, agregamos los setters y los setters del nombre y el largo del gato, ¿no? Entonces, acá tengo preparado esto. Fíjense, este gato que tiene un nombre y un largo, tiene los famosos setters y getters, y tiene el método presentarse. Y en inicializador tengo algo como esto. Gato new gato, gato.presentarse. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ejecute este código? Hola, hola, ¿están ahí todavía? Sí, sí, ¿Qué va a estamos pasar? pensando. Fíjense, hago un nuevo gato y le digo que se presente. Y el método de presentarse es este. ¿Qué va a imprimir? Los datos del gato. Claro, pero Sí, pero sin el nombre. sin el nombre, ¿no? Exactamente, va a pasar esto. Va a pasar esto. Hola, soy Null, tengo 0 centímetros de largo. Bueno. Entonces, algo que sucede es que puede ser que nos olvidemos. O sea, nosotros tenemos un objeto que puede llegar a tener no 2 atributos, pero puede tener, no sé, 10 atributos, 15, 20 o un montón de cosas. Y nos olvidemos de setear lo que necesita el objeto para trabajar. O sea, ¿cómo sé yo que tengo que llamar a este setter del nombre y el largo para que esto pueda funcionar? Entonces lo que se hace es agregar lo que se llama un constructor. Un constructor es un método especial que se llama cuando se crea una instancia de una clase. Y se usa para garantizar que la instancia se va a construir correctamente. O sea, un constructor me certifica que yo voy a construir mi clase de forma adecuada. O sea, de forma que va a servir al resto del sistema. Entonces, un constructor tiene esta forma. Fíjense que un método común tiene esta forma, ¿no? En minúscula. Y un constructor, por ejemplo, el constructor de gato, sería un método público que se llama de la misma forma que la clase, en este caso gato en mayúscula, y recibe ciertos parámetros. Esto es un constructor, no es más que un método, entre comillas especial, que se usa para construir mi instancia. Entonces en este caso, yo lo que podría haber hecho, en vez de tener un setter y un getter, fíjense acá que como tenemos acá un setter y un getter, es tener, yo creo que ya lo tengo armado acá, es tener lo siguiente. Armar un constructor, ¿no? Fíjense que tiene la nombre de la clase en mayúscula, que reciba el nombre y el largo y los asigne. Entonces la forma, una vez que yo tengo creado mi constructor, la forma de usarlo directamente es la siguiente. Cuando construyo el gato, en vez de poner new gato en paréntesis vacíos, le pongo directamente Tom y 30. Entonces ya tengo construido mi gato con todo lo que necesita para funcionar. Y no me olvido de usar ningún setter, ninguna cosa rara. Entonces esta es la forma que tenemos de garantizar que el objeto, que la instancia, se va a construir de forma adecuada. O sea, de forma correcta. Esto está acá en la página. Arrancamos con el capítulo, para los que llegan, se unieron recién, el capítulo 18, que hablamos de constructores. Bien. Y tienen ciertas características los constructores. Es un método especial que se llama cuando se crea una instancia. Y tiene el mismo nombre que la clase, ¿no? O sea, tiene que coincidir. O sea, la forma que se da cuenta Java que es un constructor es porque coincide el nombre de la clase con este nombre que yo le pongo acá. O sea, tiene que ser el mismo nombre en mayúscula, ¿no? Bien, otra de las características
Cuando usamos un constructor, garantizamos la inicialización de los atributos que necesitamos que se completen. Otra característica es que los constructores no devuelven nada y por eso no tienen tipo de retorno. Fíjense que el constructor acá dice gato, pero no tiene void ni nada acá. O sea, el constructor no devuelve nada, ni puede devolver nada. Es algo que yo uso para construir una instancia de mi clase. Esto es interesante. Cuando en una clase no definimos un constructor, Java nos crea un constructor por defecto, sin parámetros, para que podamos construir la clase, que es lo que hicimos acá. Cuando no creamos un constructor nosotros, fíjense que acá no tenemos constructor definido, entonces Java por defecto nos crea un constructor de este estilo, public gato, por decir algo, nos crea un constructor de este estilo, de manera que podamos nosotros crear una instancia de esta forma, ¿no? Cuando hacemos gato o new gato, estamos usando el constructor por defecto que nos crea Java para la clase. ¿Qué otra característica? Esto es interesante. Aunque el constructor tiene que tener el mismo nombre que la clase, podemos tener varios constructores usando distintos números de tipos o argumentos. Y cuando tenemos distintos constructores o métodos con el mismo nombre, pero distintos argumentos, decimos que estamos sobrecargando el método. Así que bueno, para resumir, no hay nada mágico con los constructores, es un método especial que se usa para construir una clase. Una instancia de una clase, perdón. Profe, Sí. ¿cuál sería el beneficio que tiene con respecto a lo otro que estábamos haciendo antes? Muy buena pregunta. El beneficio es que vos te asegurás que el que vaya a construir una instancia de tu clase lo va a hacer, va a llenar todos los atributos que vos querés que complete. O sea, si vos tenés una persona y sí o sí la persona tiene que tener nombre, apellido y edad, si vos querés que siempre eso esté completo, lo que podés hacer es crear un constructor que tenga nombre, apellido y edad y no poner los setters, ¿no? Entonces de esa forma te asegurás que la clase se construye con todos los atributos que vos necesitas. Entonces, Pero si la persona no pasa uno de los atributos, no se construye la instancia. claro, ¿O podrías sigue igual? pasar, si vos querés, podrías pasar nulo en alguno. Por ejemplo acá, Ok. podrías pasar nulo, pero es como una ayuda para el que usa tu clase de lo que vos necesitas que se complete. O sea, es como decir, mira, vos querés crear un gato y necesito todo esto. Que necesito el nombre, la edad y tal cosa. Si no, en algún momento va a fallar algo. Entonces, ¿Y sí. los setters y los getters no se utilizarían o igual lo utilizás si lo necesitas sacar de... Los setters y los getters en realidad se pueden utilizar para objetos, para datos que varían en el tiempo. Por ejemplo, algo que puede variar, vos tenés, no sé, un perro, ¿no? Y en algún momento vos necesitas que varíe cierta cosa, vos podés usar un setter. Pero hoy hay una realidad. Hay una nueva onda, una nueva moda que es que los objetos sean inmutables. Inmutables es que una vez que vos creas un objeto, una instancia no varía nunca por el resto de todo tu programa. De esa forma evitas errores, posibles errores. Es parecido a tener los atributos privados, pero a una mayor escala. Decís, bueno, yo construyo este objeto y yo sé que no va a variar nunca. Sí. Va a ser inmutable para todo el resto de mi aplicación. Y eso evita muchos errores, muchos posibles errores de que te llaman a un setter que te haga algo y te rompa cierta cosa. Entonces, es una nueva onda de usar constructores para construir tus objetos y trabajar con ese objeto por el resto de la aplicación. Si querés construir uno nuevo, rompes ese y creas uno nuevo. Pero una de la idea es la inmutabilidad, que tiene un montón de Y ahí ventajas. yo Sí, en el inicializador podría construir la cantidad que yo quiera, ¿no? Con el mismo, claro, exactamente. con el mismo, Con el mismo constructor, exactamente. O sea, el con el mismo constructor, constructor construyo la cantidad que la quiera. cantidad que crees, exactamente. Sí. O sea, el constructor no es más que un método especial que que se usa cuando se construye una instancia de la clase. Entonces, Ok. sí o sí,
vos sabés que tienen que llamar a ese constructor y sí o sí sabés que te van a pasar ciertos atributos, ciertos parámetros para llenar ciertos atributos, por decir algo. Yo poniendo eso digo que solamente se puede construir de esa manera, Exacto, digamos. claro, Sería. exactamente. Ok. Y ahora viene un tema que es sobrecarga de métodos, que vos podrías tener esto, mira, vamos a ver esto. Esto no es más que... O sea, no se mareen con esto, porque no es más que que todas las opciones que tienen para los mismos métodos, ¿no? Ahora van a ver. Fíjense. Acá tenemos un programa donde tenemos 3 métodos, ¿no? Sumar, sumar y sumar. Fíjense que tienen el mismo nombre. Pero ¿qué varía entre uno y otro? ¿Qué cosas varían? Entre este y este, por ejemplo. Los atributos. Claro, fíjense que varía la cantidad. En este caso, este tiene 2, pero este tiene 3. Pero el método se llama de la misma forma, sumar. O sea, no hay una limitación de que tienen que tener métodos con distinto nombre. O sea, pueden tener un método con el mismo nombre, pero con distinta cantidad de parámetros. Fíjense que acá varía la cantidad. En vez de 2, tengo 3. Ahora se está por acabar la... Y en el de abajo, Sí, y en el de abajo varía la cantidad, ¿cómo se llama? el tipo. El tipo de... Exacto. Claro. Varía el tipo de parámetros. Entonces tengo distintas posibilidades, ¿no? Tengo distintas cantidades de parámetros, distintos tipos de parámetros o distinto orden de parámetros. O sea, yo podría tener, por decir algo, en este caso, si este fuera int y este fuera long, si podría tener un método que, vamos a ver, hacer un ejemplo más sencillo, a ver, por ejemplo, podría tener este sumar con que recibe un long y un int, y este sumar que los reciba pero al revés, reciba un int acá y un long acá. O sea, puedo tener el mismo nombre de método siempre y cuando tenga distinta cantidad de parámetros o distinto orden de los parámetros. Lo que sí no cuenta es el retorno. O sea, yo no podría tener dos métodos, por decir algo, así. Uno que sea así y otro que sea así. O sea, el método de retorno no cuenta para considerar que son distintos los métodos. O sea, lo que cuenta es la firma a partir del nombre y la cantidad de parámetros y el tipo. O sea, si vos tenés dos métodos que tienen el mismo nombre y distinto número o distinto orden de parámetros, sí puedes tener dos métodos que sean así. O sea, la firma, cuando ustedes lean un método y quieran saber si pueden tener el mismo nombre para 12 métodos, lo que tienen que leer en realidad es esto. Para simplificarlo lo podrían simplificar de esta forma. Esta sería como la firma. Tengo un método sumar que recibe un entero y recibe un entero. Y podría tener... Profe, Sí. no, una boludez lo voy a preguntar, ¿no? Pero digo, ¿por qué los llamaría todos iguales? Eso se llama sobrecarga. O sea, vos a veces querés tener, por ejemplo, un método para sumar dos números. Otro método para sumar, por decir algo, 3. O ahora vamos a ver un ejemplo que te va a quedar bien claro. Ok. O sea, se da más en constructores. Vos podés querer tener un constructor que reciba nombre, apellido y edad. Pero podés querer tener otro constructor que reciba nombre, apellido, edad y algunas dos cosas más. Por decir algo, opcionales. Entonces vamos a hacer un ejemplo de ese estilo. Pero para redondear la idea, ustedes podrían tener distintos métodos que se llamen igual, sumar, siempre y cuando tengan distinta cantidad de parámetros o distinto orden. O sea, todos estos que voy a escribir ahora serían válidos. Por ejemplo,
long, int. Estos son todos válidos, o sea, no están duplicados, por decir algo. O sea, no tienen que tener en cuenta el nombre. Esto se saca para... No se tiene en cuenta en el momento de evaluar si un método es igual a otro. También podrían tener, no sé, sumar, por ejemplo, long int y la inversa, ¿no? Int long. Entonces, si ustedes, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo acá en el Eclipse, constructores 2, a ver, en este creo que estoy haciendo... Claro, fíjense, acá tenemos un ejemplo de un constructor que recibe un constructor sobrecargado. Fíjense que tenemos el constructor que recibe nombre y largo y el constructor que recibe solamente nombre. Entonces yo en este caso estoy especificando que el largo podría ser opcional. O sea, vos podrías llamar a este constructor o podrías llamar a este otro constructor. O sea, serían como dos opciones que tenés. Entonces acá tenés todas las posibilidades. Vos le decís, mira, para construir un gato me tenés que sí o sí pasar un nombre. O sea, esto que está acá. O, si querés poner más información, podés pasarme el nombre y el largo. Entonces acá fíjate que el nombre del método es el mismo, pero con distintos parámetros. Eso sería como un constructor sobrecargado. Y se usa para eso. Cuando vos querés tener el mismo nombre de método, pero con distintos parámetros. Se usa bastante eso. Ok. ¿Sí? Como los demás están todos callados. ¿Te los mareé con todo esto? ¿Mucha información de pronto? Vamos a hacer un ejemplo. Por decir algo. Vamos a ver cómo funciona este, por ejemplo. Acá tengo inicializador. Fíjate que acá tengo gato, new, Tom y 50. Voy a correr. Hola, soy Tom y tengo 50 centímetros de largo. Y también podría usar el otro constructor. En vez de usar este, uso gato, gato, new gato. Y le paso solamente Tom. Fíjense que esta es otra opción. En este caso, bueno, mi programa no va a funcionar de todo bien. Porque acá no voy a tener el largo. Pero si el largo fuera opcional, no sería incorrecto tener dos constructores. Profe, Sí. y si yo en la línea de arriba le pongo solamente Tom y requiere dos datos, te va a no, digamos, no te va a compilar, te va a tirar un error. Exacto. Mirá, vamos a hacer ese ejemplo. Si yo pongo, por ejemplo, este, lo saco. Saco este. Y quiero construir uno con el nombre. Va a decir, mirá, no hay un constructor que reciba... No hay constructor que reciba un solo string. Sí o sí tenés que usar este de arriba. Okay. Entonces ahí. Ahora sí. Entonces con esto ustedes definen qué va a ser requerido para construir una clase. Y después esto se aplica a los métodos. En constructores no es más que un método extra. Pero también, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo de gato. Vamos a volver esto como estaba. Por ejemplo, supónganse que, no sé, que el gato pudiera sumar. No sé, public. Yo para mostrarles lo de la sobrecarga de métodos. Número 2. Acá directamente en... Fíjense que... Igual el constructor, el IDE les va a chusmear si están haciendo algo incorrecto, ¿no? Número 1 más número 2. Fíjense que hasta ahí está todo bien. No se queja el IDE. Está todo perfecto lo que está haciendo. Si yo pongo, por ejemplo, otro método, public int, sumar, con 3 parámetros. Número 1, número 2 y número 3. Es válido esto también. Porque tenemos mismo nombre de método con distinto número de parámetros. Está todo perfecto. Otro ejemplo más. Bueno, a ver. Podría hacer esto, sumar un int con un long. Int número 1. Long número 2. Y quizás retornar un long. Return número 1 más número 2.
Está perfecto, no hay queja. O sea, podés, fíjense que tengo 3 métodos sumar. Este 2 recibe 2 enteros, este recibe 3, este recibe un int y un long. Si yo pongo long int, ¿va a funcionar? ¿Qué les parece? ¿Sí o no? No. ¿Sí? Sí. Claro, porque la firma es distinta. Antes que int y al revés también. Exacto, la firma es esto. La firma es a partir de acá hacia la derecha. Nombre del método, tipos de parámetros. Sumar int long, perfecto. Es distinto que sumar un long con un int. Ahora si pongo, fíjense, sumar. Acá le pongo otra cosa. En vez de número 1 le pongo mi número. Mi número 1. Y acá le pongo mi número 2. Profe, se va a cortar. Vamos al otro, che. Vamos. Ay, ¿cuál es el otro? Ahí lo pasé. Gracias. Vamos. Ya. Bueno, ahí estamos, a ver. 19. Fíjense que este método, aunque ya tienen nombres distintos los parámetros, no está repetido. Fíjense que acá se queja. Java dice, che, mirá, este método está duplicado. Y fíjense lo que me dice, sumar long int. Esta es la firma. Es el nombre del método y los tipos. Y el orden de los tipos, ¿no? Así que eso es lo que querían que vean. No hay mucha magia con esto de sobrecarga. Simplemente es que un método, podemos tener nombres distintos de métodos siempre y cuando tengan o distinta cantidad de parámetros o distinto tipo, distinto orden. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Esto está bueno. Hay dos cosas que se pueden hacer con el this. Eso está bueno porque como que le voy tirando cositas que les van a ir sirviendo. Vamos a borrar todo esto. ¿Se entendió, no, lo de sobrecarga de métodos? ¿Sí? Buenísimo. Sí. Bueno, y ahora lo último. Lo último no. Es lo siguiente. Hay una forma. Hay dos usos de this. This lo podemos usar para referirnos a varias cosas. Cuando ponemos this nos podemos referir a un atributo o también lo podemos usar para referirnos a un método dentro de la misma instancia. Entonces, por ejemplo, podemos hacer lo siguiente. Acá tenemos la clase gato. Tenemos a gato con dos constructores. Un constructor que recibe nombre y largo y otro constructor que recibe nombre, ¿no? Entonces, fíjense que acá estamos repitiendo código, ¿no? Este constructor hace esto y este constructor hace esto. Y fíjense que acá está repetido esta línea, que la hace esta misma línea. Entonces yo lo que podría hacer es referirme desde este constructor, en realidad desde este, al mismo constructor de la misma clase. Entonces para eso puedo usar lo siguiente. Puedo hacer lo siguiente. Vamos a ver. Esto podemos sacarlo y poner this. Y acá le pasamos el nombre. Entonces fíjense que this
me estoy refiriendo a un constructor de la misma clase que tiene un atributo que es de tipo string. Entonces, cuando yo llame a este constructor, va a venir por acá, va a decir, bueno, recibí nombre y largo. Ah, dice, mira, this. Esto quiere decir que tenés que llamar a un método de la misma clase, a un constructor de la misma clase, va a llamar a este constructor, va a volver y después va a setear el largo. O sea, esta es una forma para desde un constructor llamar a otro. Es como un atajo. Entonces podrían tener varios constructores, por decir algo. No sé, public gato, por decir algo, si me recibe string nombre, largo, no sé, largo, ancho, y no sé, y otro string más, no sé, nombre y peso, ahí está. Largo, ancho, peso. Peso, ahí está, perfecto. Supóngase que tengo este constructor. Entonces, una forma de ahorrarme código es decir, bueno, en vez de... Esto vamos a dejar este... Sí. En vez de agarrar y poner dis.nombre igual al nombre, dis.dis, digo, bueno, pará, yo ya tengo un constructor que recibe nombre y largo. Ah, bueno, entonces hago dis, nombre largo. Esto me va a llamar a este, me va a completar el nombre y el largo, y después llamo a dis.ancho. Bueno, tengo que poner ancho acá, ¿no? Private, double ancho, private double peso, y ahora sí, dis.ancho igual ancho, dis.peso igual peso. Entonces de esta forma me ahorro código. En vez de agarrar y poner dis, llamo a un constructor de la misma clase con dis y después sigo seteando atributos. Esto es como otro uso de dis. ¿Puedo ¿Cómo? poner, en vez de dis nombre largo, puedo también poner dis nombre largo, ancho, peso? No, porque estás llamando al mismo constructor. O sea, tenés que... este constructor es para setear los atributos. Le darías algo recursivo. Profe, Sí. una consulta. Y ahí yo pongo dis nombre largo y el programa sabe que yo estoy llamando a ese método. Claro, o sea, vos venís acá. Pero digo, ¿por qué? Porque dice, porque es gato, son los dos, se llaman los dos iguales. Claro, porque cuando vos, o sea, tenés dos cosas. Primero, para crear un constructor, es un método, por decir algo entre comillas, especial, que tiene la diferencia que el nombre del método es el mismo nombre de la clase. Entonces, para crear constructores, vos los creas de esta forma. Pones public, el nombre de la clase, y los parámetros que querés recibir. Todos estos van a ser constructores, ¿no? Y después, desde un constructor, podés llamar a otro con esta construcción. Pones this, entre paréntesis, el orden de los parámetros que vos querés usar. Y el orden tiene que coincidir con el... Exacto, el orden tiene que coincidir. El orden y el tipo. O sea, podrías tener... Si no, exactamente. Si no podría, si yo pongo solamente el nombre, podría llamar al de abajo en vez de... Claro, vos podrías tener uno que reciba en vez de nombre y largo, podrías tener otro que sea así. Esto es como ya en medio para complicarle al cohete, pero podrías tener algo así, como para que sepas que lo podés tener, si vos querés. El largo acá. Double largo, no sé. String nombre. Este es otro, fíjate que no se quejó, porque el orden es distinto, ¿no? El nombre y tipo de parámetros es distinto. Acá tenés string double y acá double string. Sí. Podrías tener estos dos constructores válidos. Entonces, esto... Entonces yo de arriba tendría que poner dis largo. Claro, exactamente. En el mismo orden en el cual querés llamar a constructor, exactamente. Bien, ¿qué otra cosa más? ¿Qué tips? Bien. A ver.
Quiero ver acá en lo que queríamos. Son varios, es un popurrí esta clase de varias cosas que quería mostrarles. O sea, constructores y sobrecarga de métodos. Perfecto, es lo que vimos recién. El modificador static. Bueno, vamos a arrancar con esto. Modificador static. Que no es, son todos como pequeñas cositas les van sumando. Vamos a arrancar con esta. Para que ya vayan viendo de dónde viene esto del static. Entonces, bueno, como habíamos visto, tenemos lo que son modificadores de acceso, ¿no? Modificador de acceso es como un adjetivo que modifica la forma en que un atributo o un método se va a comportar. Entonces, esos son los famosos public y private, ¿no? Que tenemos en los atributos y métodos. Y después tenemos otro modificador que se llama static. Y el static, vamos a ver lo que hace, lo que produce en este capítulo, ¿no? Una de las cosas que podemos hacer con el static es tener métodos estáticos. O sea, acá, un método estático no necesita pertenecer a una instancia, sino que pertenece a una clase. Ahora vamos a ver qué quiere decir eso. O sea, que podemos utilizar al método sin necesidad de crear una instancia de la clase. Vamos a ver, por ejemplo, tenemos acá, estático 0. A ver si acá tenemos... Acá tenemos un gato estático, ¿no? Fíjense, tenemos un gato que tiene un atributo, nombre, marcado como estático, con el modificador static. Tenemos un método, presentarse estático, también marcado como estático. Y un método, presentarse no estático, sin marcar como estático. O sea, el static es como modificador, una especie de... me sale tag en inglés, pero es como una marca. Una marca para hacer que cambie su comportamiento. Entonces, acuérdense de esto, ¿no? Pusimos estático el atributo, pusimos estático el método y este no lo pusimos estático. Y en el inicializador, fíjense lo que puedo hacer. Puedo hacer lo siguiente. Cuando yo marco algo estático, el estático quiere decir que no necesito crear una instancia de la clase para poder usar el atributo o el método. O sea, quiere decir que se comparte para todas las instancias de esa clase. Entonces lo que puedo hacer es algo como esto. Llamar directamente a gato, punto, y fíjense que me da la opción esta de usar el método presentarse estático. ¿Por qué? Porque al marcar este método como estático, no necesito crear una instancia. Pero fíjense que no me da esta opción de llamar a presentarse no estático, porque no tengo marcado ese método como estático. O sea, para usar este, necesito crear una instancia. Entonces fíjense de vuelta, cuando pongo gato punto, para ver lo que puedo hacer, tengo esta única opción. Voy a ejecutarlo para ver que funciona. Perdón, ejecuté cualquier cosa. Application. Hola 1, ¿no? Este hola 1 es esto de acá. Imprime hola 1. Está como estático. Si yo le saco el estático de acá, fíjense que ya falla esto. Me dice, che, mirá, no podés llamar a un método estático, no podés llamar a un método que no es estático de una forma estática. O sea, llamar a algo de forma estática es directamente decir, mirá, de la clase gato quiero hacer algo. O sea, es como un método de clase, ¿no? Ahora, si yo agarro y creo una instancia, hago gato, new gato, esto es crear una instancia, ¿no? Como una instancia de esa clase. Y ahora pongo gato punto. Fíjense que sí, puedo llamar a presentarse estático y no estático, a ambos dos. Ahora voy a hacer una cosa, voy a volver a marcar esto como estático.
y puedo hacer... O sea, fíjense que cuando tengo una instancia, puedo llamar tanto a los métodos estáticos como a los métodos no estáticos. Pero, fíjense que Java me dice, che, hay algo raro acá. Está llamando a un método estático usando una instancia, lo cual me parece raro. Porque bien podrías llamarlo así. Gato.presentarse estático. O sea, no hace falta que crees una instancia para llamar un método estático. O sea, en resumen, para que tengan la idea, cuando ustedes marcan algo como estático, no necesitan crear una instancia de la clase. Voy a poner acá. A ver si... Cuando marcan algo como estático, no necesitan crear una instancia para poder usarlo. Esto se usa tanto para atributos como para métodos. ¿Sí? ¿Cómo venimos hasta ahí? ¿Los perdí? ¿O están ahí? Un poquito más. Entonces, de esta forma, fíjense que... Vamos de vuelta. Vamos a ver ahí. Crear una instancia de una clase es hacer esto. O es tomar una clase, usar la palabra reservada new, y esto que crean, este new seguido de la clase que quiero crear, me crea una instancia. Sería como una copia. O sea, yo tengo el molde y una instancia es como la galletita que produje con el molde. Que puedo crear muchas galletitas. O sea, puedo crear gato 1, new gato, gato 2, new gato. Y ahí puedo crear muchas instancias, ¿no? Ahora bien, hay algo que se llama algo estático. Es algo que no requiere una instancia para poder ser usado. Fíjense que si yo agarro el gato 3 y le pregunto qué puedo hacer, puedo llamar a presentarse estático y no estático. Puedo llamar a ambos dos métodos, tanto a este método como a este método los puedo llamar. Esta es una forma. Ahora ustedes pueden decir, mirá, yo no quiero crear una instancia. Yo quiero llamar algo directamente de la clase, por decir algo así. Y pueden hacer esto. Pueden llamar a gato, en mayúscula, ¿no? Punto, y preguntarle lo que puedo hacer con la instancia, con la clase en sí. O sea, ¿qué puedo hacer con la clase para la cual no necesito crear una instancia? Y acá me dice, mira, lo único que podés hacer es llamar a este método, porque está marcado como estático. Ajá, perfecto. Incluso yo creo que... a ver. Está bien, ¿no? Ah, está bien. Fíjense lo siguiente. Esto está marcado como private static. Si yo pusiera, por ejemplo, public static, esto lo marcara como público, ¿no? En vez de private, público. Y yo pusiera acá gato en mayúscula punto. ¿Me aparecería eso para poder ser usado? O sea, yo acabo de marcar este como público, estático y público. Si yo pongo punto acá, ¿no? ¿Podría usar eso que tengo marcado como estático? Muy bien, Sí. fíjense. O sea, todo lo marcado como estático lo puedo usar sin necesidad de crear una instancia. Fíjense que acá puedo usar el nombre y el presentarse estático. Ahora, en el momento en que yo le saco el estático de acá y se lo saco de acá, por decir algo, cuando hago gato punto, o sea, gato en mayúscula, ¿no? Que es la clase, no puedo hacer nada. O sea, todo lo que yo marco como estático lo puedo usar sin necesidad de crear una instancia. Y esto es bastante... En ese caso hay que En este caso, exactamente. Para poder usarlo, haces un gato new gato. Y ahora sí, fíjate que cuando pongo gato punto, es el gato en minúscula. La instancia que acabo de crear. Vamos a poner gato 1 ahí. Gato 1 punto. Y acá sí, puedo llamar a este, y puedo llamar al nombre. Porque no es estático.
Entonces esa es una de las diferencias, ¿no? Como para que vayan viendo la practicidad de esto. O sea, algo estático me permite usarlo sin necesidad de crear una instancia. Y se usa generalmente para métodos de utilidad. Por ejemplo, a veces se crea una clase que se llama mis utilidades. No sé, útil. Utilidades, ¿no? Por decir algo. Y acá decirme, ¿sabes que no quiero que la persona tenga que crear una instancia para poder sumar dos números? Entonces puedo poner public, static, int sumar, int número 1, int número 2, y directamente retorno la suma de los números, número 1 más número 2. Perfecto. Y sabes que esto lo vas a poder usar sin necesidad de crear una instancia. Puedes hacer esto, mira. Utilidades, punto, sumar. Número 1, 5. Número 2, 3. System out print line, ¿no? Print line. Pim. Y fíjate que no tuve que crear una instancia. Directamente llamé utilidades en mayúscula, punto sumar. Porque puedo usar este método sin necesidad de crear una instancia. Y esto va a funcionar perfectamente. Application, no. Perdón, este de acá. Este. Application. Y fíjense que sumó perfectamente. Entonces, ¿qué pasó acá? No tuve que hacer un new utilidades y después sumar. Directamente utilidades.sumar. Ya está. ¿Por qué? Porque está marcado como estático. Estático quiere decir que lo puedo usar sin necesidad de hacer un new, crear una instancia. O sea, cuando hacen un new, crean una instancia de esa clase. Eso es uno de los usos del static, ¿no? Crear métodos de utilidad. ¿Y en qué casos conviene usar eso? Buena pregunta. Ahora está un poco desaconsejado usar el estático como método de utilidades porque dice que rompe un poco el paradigma de objetos. Pero por ejemplo hay un patrón que se llama el patrón singleton, en el cual tenés como un único objeto para todo tu... vamos a ver si llegamos, ¿no? Para todo tu... una única instancia para todo tu sistema de cierta clase, y ahí se usa estático. Y hay ciertas cosas como por ejemplo compartir cierto dato entre varias clases que también se usa algo estático. Pero se usa bastante. O sea, en código que vi de empresas bastante grosas se usa bastante para, o sea, en algunos momentos para métodos de utilidad se sigue utilizando y para compartir un dato entre varias clases. Ahora vamos a ver si llegamos con eso. Recién vimos modificador estático en métodos, ¿no? Permitir. Y después tenemos otra forma. A ver. Estos atributos están. Vamos a hacer una cosa. Pues falta poco, ¿no? Para que termine la clase. Vamos a ver una de las limitaciones justamente de usar algo estático. Acá tengo un programa. Este programa. Vamos a agarrarlo del browser y así no tenemos que copiar. Para que vean qué quiere decir cuando usan algo estático y qué limitaciones tienen. Aceptar. Vamos a ver. Acá libro. Gato. Bueno, fíjense esto. Esto es como no un rompecabezas, pero algo que parece de una forma, pero funciona de otra. Fíjense. Acá tengo una clase gato con un atributo nombre, ¿no? Tengo un constructor que recibe un nombre y lo asigna al atributo, ¿no? Recibe un parámetro nombre y lo asigna al atributo nombre. Hasta ahí todo bien, ¿no? Lo que venimos haciendo. Y después creo un método estático que se llama obtener nombre y me retorna este nombre de acá. Bien. ¿Ven algo raro acá? A ver qué me puede decir.
No se está declarando un private. O sea, se declaró en un principio en this nombre, igual nombre. Mm, o sea, el problema está acá. ¿Le estoy seteando el No, nombre esto, o esto no? está perfecto. Pero acá, ¿qué Ah, está quiere seteado. decir que yo obtener nombre lo haya marcado como estático? Que no. Que Que lo cuando Que puedo lo llamar podés llamar directamente. directamente. Entonces, si lo podés llamar directamente, Sí. no es necesario que hayas creado una instancia. Y la única forma de setear esto es crear una instancia, ¿no? Porque acá, cuando creas una instancia, Para setear, porque es privado. Para claro, o sea, setearlo hay para que crear una construir esto, o instancia. sea, cuando vos construís un gato, acá tenés un constructor. Entonces, cuando creas una instancia, Sí. va a llamar a este método, le va a poner el nombre, pero como esto lo podés llamar sin crear una instancia, va a haber un problema. Vamos a ver cómo está esto acá. Fíjate, sistema preline gato.obtener nombre. ¿Qué va a retornar esto? ¿Qué les parece? ¿O qué va a hacer? Lo corro, ¿eh? Ahí va. A ver qué. O sea, ¿va a funcionar sí o no? Y si funciona, ¿qué va a hacer? Y teóricamente tendría que imprimir el A nombre del ver, gato. vamos a ver. Pasa que vos le estás mandando un nombre Fíjense ahí, lo ¿no? que está pasando. No, Da un error y a ver qué me puede decir qué quiere decir ese error leyéndolo. Que la variable no es estática. no tiene una. El nombre de la variable Nombre. Claro, acá está diciendo que no puede la variable referenciar. nombre. La, Sí, la ahí va, ahí variable. está Cristian, mira. Sí. Vamos, vamos, No, vamos, no, dale. dale, señor. Cerrá la noche. Vamos, Cris. Que Sí, la, que la variable nombre que no es estática, Está referenciada, que algo así. no se puede, Referenciar. no puede ser referenciada. Al contexto ese. exactamente, que la variable nombre Estática. que la Está variable doble. nombre que no es estática no puede ser referenciada en un contexto estático. Eso quiere decir que vos acá cuando ejecutás este método estás en un contexto estático. O sea, contexto estático quiere decir que no estás en ninguna instancia, estás en la clase, por decir algo. Entonces vos entrás por acá y este nombre no tiene sentido que vos puedas retornar un nombre porque esta variable no es estática, es una variable de instancia, o sea, es una variable que solamente se puede setear dentro de una instancia. Entonces no tiene sentido que vos de un contexto Y si se pone el dis ahí, muy bueno, si le pongo el this, vas a ver que vamos a poner this, a ver qué pasa. Lo mismo, Seguí tirando o sea, el this, Habría que ponerle el de start y el, ahí al la, pie. el this no es Hay que compatible sacarle el con un estático. contexto estático. O sea, dentro de un método estático no puedes usar this, porque no tenés un this. No tenés esta instancia, no hay instancia. Eso es lo que quiero que se lleven de esta clase. O sea, dentro de algo que es estático, que es este método, o sea, todo lo que pongan acá adentro, no van a poder usar nunca this punto, porque no existe una instancia. Están dentro de un método que no tiene instancia. O sea, están dentro de una definición que no tiene una instancia, porque nunca hiciste un new. No, O sea, pudiste no haber hecho un new para usarlo. que- Ese es el tema. es que el dis punto es para El llamar this al punto atributo es para llamar y al atributo que solamente se creó. Ahora, dentro si de la vos instancia. pusieras estática acá, ahí es otra historia. Porque te estás Y ahí ya podemos, son los exacto, dos te estás estáticos. refiriendo de un contexto estático a otra cosa estática. Pero acá te está marcando el error clarísimo lo que pasa. De una variable no estática, que es esta de acá, no puede ser referenciada, usada dentro de un contexto estático. O sea, acá estás en un contexto, en un lugar estático, todo esto que estás acá adentro, no puedes usar una variable que no sea estática. Pues no tiene sentido. Porque no estás dentro de una instancia. Sí. Desde un estático no puedes llamar Exacto, a una no eso estática. es lo que quería que vean. Sí. Y después vamos a ver la clase que viene. O sea, hasta ahora vimos qué son los métodos estáticos, ¿no?
Y la clase que viene vamos a ver qué quiere decir cuando nosotros ponemos un atributo estático, porque no solamente hacemos una magia con él, van a ver que hay una magia cuando marcamos un atributo como estático, pero lo vamos a ver en la clase que viene. Si quieren, léanse este capítulo, léanselo para la clase que viene, así pueden ir avanzando un poquito. Sí, el 19 y repasen este que vimos hoy. Repasen el 19. Son chiquitos los dos, ¿no? Vimos poco, vimos 18 y 19. Repasen estas dos, porque no llegamos a ver todo lo que quería ver para hacer el ejercicio. Así que no va a haber ejercicio, pero repasen estos dos para venir un poco mejor preparados para la clase que viene, así podemos hacer un poquito más. La clase que viene va a estar interesante, porque vamos a ver esto, reutilización de código. Y vamos a ver, a ver un poco de herencia, y esto es como muy interesante porque acá empezamos a programar bien, a no repetir código. Pero bueno, léanse esas dos cosas. Y bueno, así que la clase que viene es feriado, che, qué cagada, qué macana, che. Bueno, 7 es feriado. Bueno, me viene bien para estudiar a mí igual también. Así que bueno. Hable, profe, con la profesora de estructura que está preocupada porque venimos atrasados, dice, así que de última que nos dé la clase del jueves ella y que no tenga clase con ella. No, al revés, que Juan Pablo nos dé la clase el jueves, sería bárbaro. Es lo que preferiríamos todos. Y ella que se tome el día. Enloquece con todos esos rojos. Nos pone en el aula. La podría nombrar una vez a la profesora porque lo nombra. Ah, no me diga. Dice converso. Los contamos las veces que... Las contamos, ya contamos que la claro. tiene nombre. Armamos un programa, hicimos un contador. Un contador de converso. Eso sí, fanática del libro. Fanática del libro. Sí. Si lo imprimís, creo que los lo jueves no le arden las orejas. No le suman. No, los oídos no te ¿usan el libro también allá? No. Ah, mirá vos. Sí. Lo tiene, imprime, yo le digo que lo llevo a no me digas, yo lo estaba por poner un asado el libro, porque no sé. Buenísimo, bueno, qué grande. Qué bueno, está bueno, viste, como uno tiene fans sin saberlo. Claro. Fans y detractores ahí. Bueno, buenísimo. Igual estoy preocupado, pero quería como avanzar un poco más y no avancé todo lo que quería avanzar. Pero bueno, por lo menos... ¿Ustedes sintieron que fue productiva la clase de hoy? Lo importante es lo que piensen ustedes. Sí. ¿Sí? Vamos todavía. Eso, productividad a full. Y desde las 6:30 hasta ahora, y lo único importante que dijiste, teníamos que llevarnos las últimas 3 palabras. Así que... Genial. Bueno, excelente. Así que bueno, la clase que viene es feriado. Bueno, nos vemos la otra entonces. Si quieren, lean un poco, bueno, si tienen un poco de ganas, léanse un poco de este. No es pesado, es bastante ameno. Lean un poquito de esto. Así venimos como más preparados. Y tienen alguna pregunta ya más directa. Esta es la mejor parte, La verdad que es donde van a ver realmente la diferencia entre programar común, por decir algo, y programar realmente bien. Después les voy a tirar libros también que están muy buenos de Uncle Bob. No sé si lo conocen. A ver. Es un grosso. Hay como un grupo de adoradores de Uncle Bob. Bob Martin. El tío Uncle Roberto. Bob. A ver. Ahí está. Uncle Bob, Robert C. Martin. Escribió un libro que se llama Clean Code, que da un montón de tips para escribir código realmente limpio y bueno, y que dure en el tiempo. O sea, que no sea, por decir algo, basura que uno lo codea y a los 6 meses lo tiran. O sea, código realmente... ¿Cómo? Este libro ya lo nombraste varias veces. Sí, Uncle Bob, está buenísimo el libro. Después se los voy a pasar. Tiene videos y todo a ver si están los videos de Uncle Bob. Son en inglés, pero si tienen también ganas, pasa que hay que tener cierto background para
Hizo una presentación muy buena. Ahí está, esta está buenísima, aunque Bob Lesson 1, pero es como muy estridente las de presentaciones, o sea, de cómo presenta las cosas. Sí, tiene un libro escrito con las muy buenas prácticas de cómo escribir código limpio, por ejemplo, no sé, métodos que sean chicos, métodos que sean 5 o 6 líneas, que cada método tenga un nombre representativo, que los nombres de las variables tengan los nombres correctos, que bueno, todo lo que está bueno para programar. Pero bueno, vamos a ver si llegamos a dar algunos tips en la clase. Bueno, profe, si lo tiene, sí, se los paso. Si lo tienen Dale, PDF ahí está, perfecto. Bueno, entonces traten de avanzar. Tiene subtítulos ¿Cómo? el video. Sí, tiene subtítulos. Creo que sí. Después él es muy aboga mucho por lo que se llama, ¿cómo se llama? Esto que se hace a la inversa. Ustedes ahora están programando primero, ¿no? Y después van a escribir los tests. O sea, van a hacer un programa y después van a hacer las verificaciones para ver si ese programa funciona. De manera que si lo rompen, los tests le digan, che, rompiste el programa. Pero hay una nueva onda que es escribir primero las pruebas y después escribir el programa. De manera que cuando escribas tu programa, tenga la prueba y te diga si funciona o no. Está buenísimo. Pero bueno, es complicado programar de esa forma. Se llama... a ver... ¿cómo se llama esta forma de programar? Básicamente, que es lo que se hace en clase. Porque los tests claro, en clase hacemos eso, exactamente. Los tests están realizados, ustedes hacen el programa. ¿Cómo se llama esta forma de programar? A ver, Uncle Bob. Eso, Test Driven Development. O sea, primero haces el test. Test Driven es como desarrollo orientado, dirigido por tests. O sea, haces las pruebas primero de lo que querés hacer. Por decir algo, no sé, o decís, quiero hacer un programa que sume 2 números. Antes de hacer el programa que sume 2 números, haces las pruebas. Decís, bueno, mi programa debería devolver, si sumo 4 y 4, 8. Si sumo 10 y 5, 15. Si sumo tanto y tanto, tanto. Haces las pruebas. Y una vez que haces las pruebas, que son métodos, codificás tu programa. Y las pruebas te van a decir que tu programa anda bien o no. Entonces, cuando tenés listo tu programa, ganaste que tenés las pruebas. ¿Y qué quiere decir eso? Que si después en el futuro alguien modifica un método y lo rompe, cuando corren las pruebas te dice, che, rompiste. Entonces no hay forma de romper el programa. Imagínense eso en programas que son muy complejos. O sea, de saber al toque si rompiste o no algo. Entonces toda empresa seria tiene todos los tests en su lugar, ¿no? Como para saber si alguien rompe algo antes de mandarlo a producción. Porque imagínense, no sé, un cosa bancario que en vez de sumar reste de la cuenta, sería algo catastrófico. Entonces hay un montón de pruebas que evitan que alguien se pueda mandar alguna macana. Entonces lo que dice este Bob Martin es que antes de programar hagan las pruebas, que es al revés. Así que bueno. Bueno, perdón, me extendí. Así que ya quieren ir a comer y estoy acá hinchando. Bueno, chicos, bueno, nos vemos entonces la siguiente. Traten de leer el libro y hacer preguntas, mándenme preguntas, cualquier cosa, así veo que están ahí. Así que bueno. Bueno, buen fin de y nos vemos la vez que viene. Hasta luego. Chao, chao, chao. Buen fin de. Buen fin de, Gracias. Gracias. Nos vemos. Fin de. Fin de para todos.